quiero pedirle que por favor me acompañe a Éxodo capítulo 13. Nuestro tema de hoy, si usted vio en el chat, es sigue la nube, sigue la nube. ¿Y qué significa que nosotros tenemos que seguir la nube? Pues cuando nosotros vamos al libro de Éxodo nos damos cuenta que había llegado el tiempo en que Dios iba a redimir a Israel de Egipto, lo iba a rescatar. Había escuchado el clamor, había escuchado el lamento de su pueblo pidiéndole que lo sacara. Ya llevaban 400 años de esclavitud, el abuso hacia ellos era muy fuerte, estaban cansados, clamaban. Y dice la palabra del Señor que Dios se acordó de su pueblo y del pacto. Y entonces fue cuando Él empieza a preparar todo para redimirlo. Y va a buscar a Moisés, conocemos la historia, se le aparece en la zarza y le da todas las instrucciones. Nosotros sabemos lo que pasa, él llega, tiene una batalla fuerte con Faraón, son las plagas que nosotros conocemos también. Paso rápido porque ese no es mi tema, yo quiero llegar a la nube. Y entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, que llega el día donde los prepara porque llegó el tiempo para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Entonces vemos nosotros en la palabra de Dios, si quiere vamos primero al capítulo 12, y en el capítulo 12 y en el versículo 1 nosotros vemos algo bien importante que dice el Señor. Verso 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Y mire qué interesante, porque lo primero que está haciendo Dios para sacarlos de Egipto es cambiarles el tiempo. ¿Por qué les cambia el tiempo? Bueno, la verdad es que para ellos el tiempo no existía. Trabajaban de día, trabajaban de noche, a cualquier hora. Eran esclavos, hacían lo que los demás querían, trabajaban duro, haciendo las pirámides, haciendo tantas cosas. De verdad, ellos no conocían el reloj, porque no había hora. Los esclavos no saben manejar el tiempo, porque tienen que obedecer el tiempo de los demás. Pero Dios les dio una nueva hora, les dio un nuevo día y les dio un nuevo tiempo. Y les dijo: para ustedes hoy es el primer tiempo. Como nos pasó a nosotros, el día que nosotros venimos a Jesucristo, el día que nosotros le entregamos nuestra vida, el día que lo reconocimos como nuestro Señor, nos cambió el tiempo, nos cambió la vida. Lo primero que nos dice es: las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Y nos da la oportunidad de dejar el ayer para comenzar con hoy, el nuevo tiempo de Dios, que eso es lo que quiere. Y entonces vemos que Él empieza a preparar todo, prepara la Pascua. Nosotros recién hace 2 semanas estuvimos celebrando Pascua, estuvimos recordando que el Cordero de Dios, por amor al mundo, fue a la cruz del Calvario para rescatarnos, para salvarnos. Pero ese mismo día nosotros vimos que Él murió porque tuvo que vencer la muerte, por eso resucitó. Y cuando resucitó, dice la Biblia que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice la palabra del Señor que durante 40 días se le estuvo apareciendo a sus discípulos y hablándolos y preparándolos para el tiempo que se venía. Ellos iban a vivir un nuevo tiempo, por eso les lavó los pies. Si ustedes se recuerdan, hace 2 semanas hablábamos de eso. ¿Por qué les lavó los pies? Porque les estaba quitando, lavando el polvo del camino antiguo. Los iba a llevar por un nuevo camino. Todo tiene que ver con lo nuevo de Dios. Hoy estamos nosotros empezando un nuevo tiempo en Llaves de Sión.
Hoy estamos comenzando nuestro 8º año. Estamos al inicio de algo nuevo que Dios quiere hacer. Todavía no sabemos qué es eso nuevo que Él quiere hacer con exactitud, porque Dios tampoco le dijo al pueblo de Israel que le cambiaba el tiempo. ¿Para qué? No, ellos tenían que ir por el desierto. Y lo que hizo Dios, y ahora sí vamos por favor al capítulo 13 y al versículo 20. Mire lo que hace cuando ya están listos, cuando ya pasó, vemos nosotros que pasó el espíritu de la muerte, vemos lo terrible que sucedió con esa última plaga de los primogénitos. Viene y entonces dice la palabra del Señor: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos. Mire quién iba delante de ellos. Dios mismo. Dios mismo iba delante de ellos. ¿Y qué dice? De día en una columna de nube. Entonces, ¿dónde iba Dios guiándolos? Él iba en la nube. Él iba guiándolos en la nube, en el día. Dice, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Así que cuando Él está hablando de una columna de nube y una columna de fuego, habla de Él mismo. Él iba en la columna de nube y Él iba en la columna de fuego. Él iba guiando a su pueblo, porque Él le había dicho a Moisés que Él mismo los iba a sacar con brazo poderoso para llevarlos a la tierra prometida. Así que Él empieza a caminar, los empieza a sacar, ellos empiezan a salir para ir a la tierra prometida. Y si usted ve la similitud, ¿cómo los guió Dios a la tierra prometida? Por la nube. La instrucción es que ellos tenían que seguir la nube. Eso era lo que ellos tenían que hacer, porque la nube era la presencia de Dios. Y el que nos guía a nosotros día a día en nuestra vida es Él. Por eso es que el Señor siempre nos pide, y el salmista dice: Señor, de mañana me levantaré y ante ti esperaré, porque es en la presencia de Dios temprano, cuando Él te dice a ti lo que tienes que hacer, cuando Él te dice a dónde tienes que ir, cuando Él te dice cómo puedes solucionar un problema, qué es lo que tienes que hacer en tu trabajo. Pero nos levantamos y le decimos: Señor, bendícenos, Señor, ayúdanos, Señor, que no choque, Señor, que tal cosa, y nos vamos corriendo. Le dejamos una lista de mandados, en lugar de levantarnos temprano a buscar la nube. Seguir la nube es seguirlo a Él. Dejarnos guiar por la nube es obedecerlo a Él. Y eso era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Y sin embargo se recuerdan que Él dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, Él dice que el problema de Israel fue que siempre andaban vagando en su mente, en su corazón, y no habían conocido sus caminos. Lo primero que hizo la nube, miren, al primer lugar que Dios los llevó en la nube fue al Mar Rojo. Fue al Mar Rojo. Imagínense lo que ellos pensaron, lo que ellos sintieron con el mar enfrente y el ejército de Faraón atrás. Pero eso lo que quiere decir es que Dios tiene el poder de llevarte delante de tu problema, que tú crees que es más imposible, y darte la solución. Él es el que abre el camino. Él es el que te hace pasar del otro lado sin importar las circunstancias ni lo que estés pasando. Cuando seguimos la nube, cuando obedecemos a Dios, siempre vamos a encontrar un camino abierto. Por eso dice su palabra, ¿verdad? Él hace camino donde no lo hay. ¿Quién se iba a imaginar que un mar se iba a abrir, que la tierra se iba a secar y que ellos iban a pasar en medio? Luego los lleva a las aguas amargas.
Cualquiera diría, lo sacó, porque el capítulo 6 de Éxodo dice que se acuerden que Él los llevó en alas de águila. Pero realmente, ¿cómo pasaron el Mar Rojo? Él tiene ese poder. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no entraron a la tierra prometida porque no creyeron y murieron en el desierto. Y mire qué dolorosas esas palabras, porque el desierto no era un lugar de muerte, el desierto era un lugar para ver la gloria de Dios y conocer a Dios. Porque a Dios se le conoce en las circunstancias adversas, a Dios se le conoce en los momentos difíciles, a Dios se le conoce en una enfermedad grave. ¿Cómo vas a conocer tú al Dios sanador, a Jehová Rafa, si lo único que te ha dado es gripe? ¿Cómo vas a conocer al proveedor? Si en lugar de ir a buscar al Señor, clamar y esperar y que te dé la dirección, corres con tus amigos a prestar. Ay, qué bueno, Dios me llevó con fulano que me prestó. Las deudas no son de Dios, hermanos. No confundamos las cosas. Cuando llegaron a cobrarle impuestos al Señor, ¿qué le dijo a Pedro? Ve a pescar y abres el pez, y adentro del pez había una moneda. Trabajó. Dios proveyó. Eso fue un milagro. Es importante que aprendamos a seguir la nube, porque la nube es la presencia. Y algo importante que nosotros tenemos que saber y entender es que Él llevaba al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y de todos modos los llevó, porque usó a Josué y a Caleb para establecerlos y cumplir su promesa. Pero nosotros, hermanos, nosotros ya no estamos buscando una tierra prometida. Nosotros estamos detrás de la tierra redimida. Por eso es que Cristo viene. Jesús viene para redimir la tierra entera. Viene para redimir las naciones, viene para gobernar. Estamos en un tiempo donde todos le estamos pidiendo a Dios paz, le estamos pidiendo que termine la corrupción, le estamos pidiendo que haya justicia, le estamos pidiendo tantas cosas, pero eso solo es cuando venga Cristo. No va a haber otra manera de que eso suceda, y lo que nos toca hacer ahorita es estar orando porque quede la persona que Dios ya sabe que va a quedar. Porque quiere decir que Él va a hacer algo a través de ellos. Le decía yo, veníamos platicando con mi esposo y yo le decía, mira, la verdad es que todo el mundo dice es que fulano de tal hizo esto. Mira, todo el mundo que ha sido presidente ha cometido errores. Sin embargo, han habido presidentes que tal vez sin saberlo han hecho la voluntad de Dios. Tuvimos un presidente que trasladó la embajada de Guatemala a Jerusalén, y eso ha traído bendición a Guatemala. Y yo le decía, ¿te das cuenta con la cantidad de gente corrupta y ladrona que ha pasado por el gobierno? Pero Guatemala se mantiene entre el 7 y el 8 en relación al dólar. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Al que te bendijere, bendeciré. Es la bendición de Dios, mis amados. Tenemos que tener entendimiento espiritual, tenemos que saber lo que está pasando. No importa si es el mejor o es el peor. Lo que importa es que Dios lo pueda usar para hacer lo que va a ser de bendición para nuestra nación y nosotros los hijos de Dios. Es importante tener ese entendimiento espiritual. Mire, estamos hablando de nuevos tiempos. Estamos hablando de que el Señor tiene algo. Yo aún no sé qué es lo que Él tiene para Llaves de Sión. Pero sí sabemos que si entramos al 8º año, va a ser un año de cambio. Va a ser un año de cambio. Y en ese cambio están involucrados ustedes que se congregan aquí. Si ustedes se dan cuenta, mire, pongamos atención y sobre todo, por favor, si ustedes pusieron atención a la letra del último canto, donde está hablando que Jesús ya viene. Mire, Maranata
significa Jesús ya viene. Y en muchos lados estamos oyendo ya esa palabra. ¿Quiere decir que ya se puso de moda otra vez Maranata? No, quiere decir que ese es el mensaje que Dios quiere que le recordemos. Mire, dejamos de predicar la verdad en la iglesia. ¿Y sabe qué? ¿Cómo comenzó esta década, mis amados? ¿Cómo comenzó esta década? Con una pandemia. Con una pandemia que nos afectó a todos. Y esa pandemia que hizo, cambió tiempos. Estamos en un kairos de Dios ahorita. Con todo lo que pasó, estamos en un kairos de Dios. Y ese kairos nos está recordando que Cristo viene y viene pronto. Estamos viendo todo lo que está pasando y tiempos acelerados. Así que es un tiempo nuevo, es un tiempo de cambios donde Dios necesita a la iglesia despierta, donde Dios necesita que la gente tenga el entendimiento espiritual, donde Dios esté predicando la verdad. ¿Cuál es su verdad? A los que no conocen a Cristo les tenemos que predicar el evangelio, y a los que ya estamos en la iglesia les tenemos que recordar que Cristo viene y que nosotros tenemos que estar preparados, no solo para el arrebatamiento, sino peleando por la nación. Porque ¿qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva le entregaron a la serpiente la tierra. Entonces, ¿qué está esperando Dios de nosotros? Que peleemos por recuperar nuestro territorio. Cada gente en su nación tiene que luchar por su territorio para que cuando venga Cristo le entreguemos Guatemala. Por eso es la batalla espiritual por nuestra nación, porque le tenemos que devolver a Cristo y decirle: esta es la herencia que Dios te dejó, nosotros te la entregamos. Estaba en manos de Satanás, pero la iglesia la recuperó para ti. Gobierna tú. Eso es lo que le está esperando de nosotros. Es importante que nosotros entendamos esto. Es importante que lo sepamos. Mire, yo les quiero contar algo. Yo no soy una persona de muchas visiones, he tenido algunas, pero son pocas. Pero las que he tenido, sé que son del Señor. Pero la primerita visión que yo tuve en mi vida, yo no conocía la Biblia. Yo estaba comenzando a ir a la iglesia. La verdad es que no sabía nada de escatología. Jamás en mi vida había tocado Apocalipsis. Y estaba yo en mi casa orando, eran como las 6 de la tarde. Y de repente se me puso todo oscuro, 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 oscuro. Y entonces me vi, pero fue así como los estoy viendo a ustedes, así me vi. Tocando la puerta de un apartamento en un edificio. Y me abrieron la puerta 2 mujeres. Mire, preciosas, tenían un semblante tan dulce, eran tan amables, tan amorosas, y me invitaron para entrar. Y cuando yo entré era una reunión cristiana, pero las sillas estaban puestas así alrededor, no estaban como aquí, sino que todas alrededor pegadas a la pared. Y entonces todas me saludaron, las personas que estaban ahí, y me senté. Pero cuando yo me senté, vi por atrás, abriendo la puerta, las mujeres que me habían abierto a mí, y por detrás eran reptiles. Y les vi la cola. Y yo dije, ¿y esto qué es? Y me asusté. Y en ese momento yo dije, no, este no es un lugar de Dios, aquí no está Dios. Aquí lo que están enseñando es falsa doctrina, y no puede haber falsa doctrina. Entonces yo le empecé a decir a toda la gente que estaba ahí: miren, son demonios las que están abriendo la puerta, las que están enseñando son demonios, están enseñando falsa doctrina. Así era lo que yo miraba en la visión. Pero nadie me oía, nadie me hacía caso. La gente seguía platicando, porque no había empezado la reunión, estaban llegando, y yo estaba asustada porque yo decía, ¿cómo es posible que no miren que son demonios? Porque por detrás se miraban perfectamente bien. En ese momento siento un aire fuerte y empiezo a volar.
Y cuando empiezo a volar, llego a un lugar donde este lado habían un montón de soldados vestidos de negro en caballos negros. En medio había un abismo grande y del otro lado era un ejército grande de soldados vestidos de blanco en caballos blancos. Y en medio era un dragón. Y el dragón estaba encadenado y rugía, y yo me asusté y una voz me dijo: no le tengas miedo, está encadenado, no te puede tocar, no es su tiempo. Y cuando me dijo eso, vuelvo a sentir ese aire, sigo volando y voy a un lugar bien lindo, con unas casas de cristal tan puro que parecía oro, todo brillaba, era una paz, era una cosa bien linda. Y yo decía, ¿y esto qué es? Y de repente cuando sentí, estaba otra vez en el lugar donde estaba yo orando. Y le digo, Dios mío, ¿esto qué fue? ¿Qué fue lo que me pasó? Porque yo nunca en mi vida había tenido una experiencia de esas, no sabía que existían esas cosas. Y le digo, por favor, ¿qué fue esto? Yo necesito saber qué fue esto. Y solo me dijo Apocalipsis. Y entonces cogí mi Biblia y fui a Apocalipsis, me decía Apocalipsis tal, y él me daba los números. Y miren, me fue explicando la visión entera, párrafo por párrafo, de lo que yo había visto. Entonces me impactó, pero la verdad, nunca supe de qué se trataba, nunca me dijo por qué me lo había mostrado, nunca me dijo qué había sucedido con eso. La cuestión es que fue pasando el tiempo y yo empecé a estudiar Biblia, porque yo empecé a ver muchas cosas, me empezaron a invitar a predicar, pero yo decía, para predicar necesito conocer la Biblia. Y entonces empecé a ir a un ministerio, y a Ministerio Preceptos, y ahí estuve yo durante muchos años y hasta la fecha sigo ahí estudiando Biblia. Y resulta que cuando yo llegué, bueno, todo muy lindo. El primer libro que estudié fue el libro de Pactos y después Daniel. Cuando yo estudié Daniel, miren, pasé de noche, porque todo lo escatológico yo no lo entendí, que la bestia, que el cuerno pequeño, que nada, yo de verdad no entendí nada, pero aprendí algo. Yo padecía de ataques de pánico, tenía TOC, era sumamente miedosa, supersticiosa, pero a través de leer el libro de Daniel entendí algo: Dios es soberano. Dios es soberano, Él tiene el control de todo lo que pasa. Y yo entendí a través del libro de Daniel que no va a pasar nada que no sea para la gloria de Dios, y que no va a pasar nada que no sea para el bien de nosotras las personas. Y miren, automáticamente se fue el temor, se fue el toque, se fue todo, no tuvieron que orar por liberación. Pero pasó el tiempo y yo seguí estudiando Biblia y empecé a enseñar Biblia. Entonces me acordé de la primera parte de la visión, me acordé de la falsa enseñanza y empecé a darme cuenta que estaban enseñando mentiras, porque estaban con tanta plática motivacional que la gente empezó a ir a la iglesia, se empezó a llenar la iglesia, pero no era palabra de Dios. No era palabra de Dios. ¿Y por qué ahora sé que no era palabra de Dios? ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Cuánta gente regresó a la iglesia? La gente iba porque Dios te va a dar, la gente iba porque vas a tener, la gente iba por tantas cosas, ¿me entiende? Pero no conocieron la palabra de Dios, porque Él conoce la palabra de Dios, sigue la nube, porque sabe que es Dios dirigiendo, es Dios hablando, es Dios diciendo lo que tienen que hacer. Y usted hable con cualquier pastor y el 50% de la gente no seguía a Dios, seguía al hombre, seguía una falsa doctrina, oía lo que le gustaba, por eso no regresó. Le dije que empezó con la pandemia, empezó un Kairos de Dios, y el Kairos de Dios nos está mostrando verdaderamente el estado de la iglesia. Mire, quiero bendecirlos a todos los que vinieron hoy, porque salió el anuncio que iba a estar cerrada la carretera para venir aquí. Y yo dije, bueno, a ver cuántos van a llegar. Hubo 2 personitas que vinieron a las 9:30. Y les digo yo, ay, qué bueno que vinieron. Sí, nos venimos ahorita porque como dijeron que iban a cerrar, no queríamos que hubiera ningún tropiezo. Y yo cuando los vi, solo pensé adentro de mí, wow, Señor, ellos siguen la nube.
Ellos están buscando a Dios, no están buscando al hombre. Y algo por lo que el Señor, si usted se fija, aquí no siempre predicamos el mismo, cada semana predica uno diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a oír la palabra de Dios de la persona que sea. Cuando Dios habla, usted tiene que discernir cuando es Dios, porque si no, usted está siguiendo hombres y eso es idolatría. Así que nosotros podemos ver verdaderamente lo que está sucediendo y lo que Dios quiere ahora de cada uno de nosotros. Pero nosotros vamos a la tierra redimida, hacia ahí nos está llevando la nube. Ese es el lugar que quiere para nosotros. La cuestión es que, para terminar con lo de la visión que yo tuve, estuve mucho tiempo enseñando Biblia y hasta el día de hoy enseño Biblia, porque para mí la Biblia es la única verdad de Dios. Aquí están las respuestas, aquí está lo que necesitamos para nuestra vida. Pero me faltaba la segunda parte. Y quiero contarles que hace muchos años, tal vez unos 40 años, yo oía a una predicadora. No me recuerdo de toda la prédica, pero me acuerdo de algo que el Señor usó para marcar mi vida. Y ella dijo, mire, tenía una voz preciosa, cantaba lindo, predicaba impresionantemente lindo y bibliocéntrica. Y tenía un hogar de niños. Bueno, ella tenía un montón de cosas, de verdad, trabajaba duro para el Señor. Y cuando la presentaron y dieron su currículum, dijeron todo lo que ella hacía, ¿verdad? Hablaron de su voz, hablaron de su prédica, hablaron del hogar de niños, hablaron de todo. Y entonces en su prédica ella dice, ¿sabe qué sería lo peor para mí en la vida? Que cuando yo llegara a la presencia del Señor me dijera, qué lindo cantabas, qué bonito lo que predicabas, ay, lo que hiciste con los niños. Pero eso no era lo que yo tenía para ti. Lo que yo tenía para ti era esto y esto y esto y esto. Yo creo que sería lo peor que a mí me podría pasar. Por muy bien que haya hecho las cosas, si no hice la voluntad de Dios, lo que Él quería para mi vida, fue un fracaso. Miren, esas palabras entraron de tal manera a mi corazón que me impactó. Y cada vez que yo me acordaba de eso, le decía, Señor, no me dejes salir de este mundo sin haber hecho tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Pero un año antes de enfermarme, los que están aquí me conocieron mi época que me enfermé. Miren, fue obsesiva la oración. Desayuno, almuerzo, cena, refacciones. Señor, no me dejes salir de este mundo si yo no he cumplido mi propósito. Por favor, no me dejes salir. Señor, decime qué tengo que hacer. Yo no quiero salir de aquí sin haber hecho lo que tú querías. Y mire, me puse grave. Me daban 2 horas de vida, ustedes lo saben. Pero aquí me tiene el Señor. Y entonces yo empecé y le decía, Señor, ¿qué me falta? Porque mi oración era, no me dejes salir sin que yo haya hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué me falta? Y miren, ha sido mi oración por estos 6 años. Señor, ¿qué me toca hacer? ¿Qué me toca hacer? Y a veces le digo a la gente, ¿qué me toca hacer? Ay, Conchita, si haces de todo, predicas, enseñas Biblia, haces esto, haces lo otro, y me dan un currículum. Y les digo, pero si Dios me dejó vivir, es porque hay algo que me falta, porque mi súplica era que no me dejara salir de este mundo sin haber hecho su voluntad, lo que me falta hacer. La semana antepasada yo empecé a hablar de la segunda venida de Cristo. Y entonces una persona me escribe y me dice, qué tristeza da, me dice, que la gente no le gusta que se hable de eso. Conchita, me dijo, yo vi un espíritu de estupor metido en la iglesia. Cuando ustedes van al libro de Romanos y van al capítulo 11, cuando Pablo explica que Dios no ha desechado a Israel, pero explica el por qué Israel no había creído, dice, porque envió espíritu de estupor, para que teniendo ojos no vean y oídos no escuchen. El espíritu de estupor no nos deja poner atención. Por eso mucha gente cuando va a orar se duerme, cuando va a leer la Biblia se duerme.
tenemos que reprender el espíritu de estupor que no nos deja ver y no nos deja escuchar lo que Dios nos quiere decir. Entonces yo empecé a orar. Y empecé a orar. Y me había estado pasando últimamente que yo ya no percibía, no miraba al Señor. Y entonces me dice el Señor, lo que te falta es recordarle a la gente que yo vengo. Has estudiado por años escatología, me dijo el Señor, pero nunca hablas de eso. Y la gente no me está esperando, mi iglesia no me está esperando. Y la única manera de preparar a la novia es que la novia anhele que el Señor regrese. Porque dice la palabra, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Y si tú no estés esperando a Cristo, si tú no tienes ese fuego de clamar y decirle, Señor, te estamos esperando, Señor, ven, toma posesión de lo que es tuyo, rescátanos ya del maligno. Y ¿sabe qué es lo peor? Que cuando empezó la pandemia, como le digo, que empezó un kairos de Dios, estamos viendo lo que está sucediendo, cómo se está levantando el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es Babilonia. Cuando en la tierra hablaban, en la Biblia se hablaba de Babilonia, en los tiempos pasados decían, está la iglesia. Y todo el mundo miraba a esa iglesia como Babilonia. No es ninguna iglesia, es el nuevo orden mundial. Es el nuevo orden mundial, es el gobierno del anticristo que está movido por Satanás. Y ustedes pueden ver todo lo que está sucediendo ahorita, lo que estamos viendo que está pasando. Mientras fue la pandemia, ustedes empezaron a hacer sus leyes. La pandemia fue un distractor para que ellos pudieran hacer lo que querían mientras nosotros estábamos preocupados y con miedo. Y que si la vacuna, y que si no la vacuna, y que si esto, que si el otro. Y mientras tanto, ellos organizándose. Estamos viendo lo que quieren hacer con los niños. Le quieren quitar autoridad a los padres sobre los hijos. Estamos viendo todo eso. Y le digo yo a mi hijo el otro día platicando, mi hijo, ¿qué piensas tú? Porque me mandaron uno de esos posts donde hablaban, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo en tal lugar y que a unos papás los metieron presos porque no querían dejar que sus hijos se metieran en toda esa doctrina que tienen ellos. Y entonces le digo, ay, mi hijo, ¿qué pensás de esto? Y me dice mi hijo, mamá, ¿no te has dado cuenta que ese es un distractor? Toda la gente está con la mirada en qué va a pasar con los niños, me dice, y mientras tanto ellos viendo qué van a hacer con la economía del país, ya nos están metiendo una moneda común a todos. Mira más allá, me dijo mi hijo, mira más allá de lo que está pasando. Todo eso son señales. Óigame lo que le voy a decir. Cuando el Señor Jesucristo nos dejó Mateo 24 no lo dejó para que tengamos discusiones escatológicas. Mateo 24 lo dejó escrito para que veamos por dónde estamos, qué está pasando y a dónde vamos. Eso es. ¿Y usted ya vio por dónde estamos ahorita? Entonces, de verdad, nosotros tenemos que poner más atención y tenemos que empezar a recordarnos que parte de lo nuevo, y como decía Ricardo, no es que sea nuevo que tiró lo anterior, hizo lo nuevo, no. Cuando utiliza, fíjese cuando él dice en Jeremías 31, voy a hacer un pacto nuevo con la casa de Israel. No como el que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Pero este es el nuevo pacto que haré. Esa palabra nuevo pacto en hebreo lo que significa es pacto renovado. Él no va a destruir el pacto, porque el pacto de Dios es sempiterno, es eterno. Entonces no puede cancelarlo. Lo que hizo fue renovarlo porque dijo, lo invalidaron.
Entonces lo que hace es que le da nueva vigencia. Y entonces cuando viene el Señor Jesucristo hace un nuevo pacto. No es que sea nuevo, es que Él está dándole vida otra vez al pacto. ¿Y cómo le da vida? A través de la sangre del Cordero. Le da vigencia a través del pacto del Cordero. Y todo aquel que cree en Jesús y recibe a Jesucristo entra en ese pacto. Entonces lo que está haciendo es renovando el pacto. Nosotros entramos a un pacto renovado. Nosotros estamos en un tiempo renovado. Eso es lo que está haciendo el Señor ahorita. Quiere renovar otra vez y regresar con la verdadera enseñanza. Lea el Nuevo Testamento y todos los que predicaron en el Nuevo Testamento hablaron de la segunda venida del Señor. Todos, eso era lo que predicaban. Y el que más predicó eso fue Pablo. En primera y en segunda de Tesalonicenses, él habla del arrebatamiento y de la segunda venida del Señor. Completo, ahí es donde está más claro todo eso que va a pasar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a seguir la nube. ¿Qué significa que vamos a seguir la nube? Que tenemos que dejarnos direccionar por Dios para saber a dónde vamos, cómo vamos, en dónde estamos, qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Y mire, si algo hemos estado medio aprendiendo, porque nos falta mucho a los pastores de Llaves de Sión, es movernos por la nube. Nosotros jamás de los jamases pensamos en hacer iglesia, nunca. Eso ni se nos pasó por la mente y de hecho decíamos no. Definitivamente ese no es nuestro llamado, lo decíamos nosotros. Y los 8 que nos ven aquí, nos juntábamos siempre los domingos en la casa de los pastores Bolaños. Ahí eran las reuniones. Los domingos en la mañana los 8 nos juntábamos y llegaban los hijos de Javier y de Beatriz. Y ahí estuvimos. Hasta que un día Robert, el apóstol que nos da la cobertura, llama a Helen y le dice: el Señor me está enviando a Guatemala, por favor reúnime a gente de la iglesia de Guatemala, de diferentes denominaciones, porque tengo un mensaje del Señor para Guatemala. Y Helen le dice: fíjate que nosotros no nos estamos congregando así en una iglesia formal, estamos solo 8 y le cuenta lo que está pasando y le dice: no importa, consigue un lugar y me llamas a la gente, porque yo tengo un mensaje del Señor. Mire, invitamos a la gente y llegaron un montón, pastores, porque todos eran pastores a los que había que invitar, y llegaron, y fueron 3 días y una enseñanza preciosa. Y al tercer día nos dice el Señor que tiene que comenzar con una iglesia. Y era lo que menos nos imaginábamos. Y que no inviten a nadie, porque Él va a llevar a la gente que tiene que llevar. Es la gente que está siguiendo la nube. Es seguir la nube, no es otra cosa que seguir a Dios, su palabra, obedecerla. Tienen hambre y sed de lo que realmente Dios quiere. Están buscando a Dios en serio, no en serie. Y la gente empezó a llegar, y ustedes saben qué pasó. La primera reunión que tuvimos fue entrando una familia entera. Y dice la familia entera: perdón, aquí hay una iglesia. Sí, les decimos: aquí hay una iglesia. Es que veníamos en el carro y el Señor nos dijo: entren ahí, porque ahí quiero que estén. Y entró la familia entera, así. Después hagan esto, hagan lo otro, vayan por aquí. Y la única vez que no obedecimos algo, tuvimos un problema muy serio. Pero hemos tenido que aprender a movernos por la fe, viendo la nube. ¿Usted sabe por qué fue que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida cuando salió de Egipto? Porque quitaron la mirada de la nube. Y fíjese que dice la palabra del Señor que la nube los dirigía. Y ustedes saben que hicieron el tabernáculo
Y entonces, cuando la nube descendía y se paraba sobre el tabernáculo, todos se tenían que detener. Nadie podía irse a ningún lado. Ahí se quedaban un día, 2 días, un mes. El tiempo que la nube estuviera estacionada, no se podían mover. Y cuando la nube se levantaba, ellos tenían que coger sus cosas y caminar. Y eso es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros no obedecemos a Dios y la nube se detiene, pero nosotros seguimos caminando, vamos a encontrar destrucción, fracaso, tropiezo. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios y la nube se detiene y yo me detengo, Dios se va a manifestar a mi vida, Dios se va a revelar, Dios me va a hablar, Dios me va a decir lo que me toca hacer. Es obediencia a la dirección de Dios lo que Él nos está pidiendo. Y nosotros lo hemos aprendido. Mire, a veces nos vamos, tenemos encerronas. Nos vamos todo un día, nos quedamos a dormir hasta el día siguiente, buscando la voz de Dios, que Él nos diga qué nos toca hacer. Si nosotros no buscamos realmente al Señor, entonces nosotros de verdad no vamos a poder cumplir nuestro llamado, nuestro propósito, nuestro destino, porque seguir la nube no es otra cosa que buscar tu destino guiado por Dios. Eso es seguir la nube. Dios tiene un destino para nosotros y por estar lejos de la nube, ni siquiera conocíamos a Cristo, nos pasó de todo. Si nosotros estamos aquí en el Señor es porque necesitamos que restaure nuestra vida, sane nuestro pasado, limpie nuestro corazón. Porque todo lo que nos pasó por estar fuera de la nube, pero si venimos a la nube y ya tenemos el entendimiento de lo que Dios quiere, entonces definitivamente lo vamos a hacer. Así que es que yo estoy buscando algo que yo les quisiera enseñar, que dice, ¿cuál es el propósito de seguir a la nube? Bueno, 1, la nube se mueve para que aprendamos a vivir por la presencia y no por estructuras. Nosotros hemos aprendido a vivir por lo que nos dicen, nos han enseñado, pero nosotros tenemos que aprender a vivir por la dirección de Dios. Luego, 2, para que no nos arraiguemos a nada de este mundo, sino a su presencia. Perder la nube es perder el entendimiento de la tierra prometida, en nuestro caso, la tierra redimida, que es la segunda venida de Cristo. Nosotros no podemos estar arraigados a nada. Nosotros cuando comenzamos a conocer al Señor, no existía la iglesia donde estuvimos por 30 años. Y entonces empezamos a ir a una. Y algo que nos llamaba la atención es que ahí no había pastor, sino eran ancianos. Pero mire, cada cierto tiempo los cambiaban. Cada cierto tiempo los cambiaban a los ancianos, no era el mismo. Y entonces nos explicaron que era para que no se arraigara. Porque entonces uno ya, esto es mío, ¿verdad? Y uno ya se cree el dueño de algo que es de Dios. Y decía, porque así el día que el Señor les diga, te vas a mover y vas a ir a tal parte, no le va a costar. No le va a costar obedecer a Dios, porque no está arraigado a cosas, sino Él está agarrado del Espíritu Santo. Número 3. El 3 es, la nube se mueve para que aprendamos lo que es la sequía, el calor y el frío de no tenerlo. Cuando nosotros estamos lejos del Señor, usted sabe que existe la depresión espiritual. Existe la sequía espiritual. Yo la viví. Yo viví esa sequía. Y mire, es tremenda, porque yo estuve predicando en la renovación carismática. Entonces, cuando llegamos a esta iglesia, ahí las mujeres no predicaban, las mujeres solo podían ser ujieres, porque ellos decían que Dios a las mujeres no les daba ministerio. Entonces, cuando el Señor a mí me daba alguna palabra profética, se filtraba, y entonces yo llegaba con el anciano y le decía,
que Dios me había hablado y me había dicho tal cosa. Pero ellos decían que yo le había quitado el ministerio a mi esposo, porque Dios no le daba ministerio a las mujeres, que el ministerio era Ricardo, que él era el que tenía que profetizar, el que tenía que predicar, pero que yo le había quitado el ministerio. Y Ricardo les decía, pero es que yo no tengo el don, yo no predico. Decía, el don lo tiene ella. No, porque te lo quitó. Y hasta llegaron un día a mi casa a decirme que yo se lo tenía que devolver, y me hicieron devolvérselo y pedirle perdón a Dios y perdón a él por haberle quitado el ministerio, ¿verdad? Y ni modo. Pero hubieran visto que era bien difícil para mí. Entonces yo empezaba, estos no saben cómo lo que el Señor me ha enseñado a mí. Ellos no saben cómo el Señor me usa. Ahí ya empezó mi orgullo a trabajar, ¿verdad? Yo ya enojada. Y cuando yo le decía, mire, el Señor me dio esta palabra, me decía, hermanita, ¿ya le habló el Señor a su esposito? Ay, yo no sé, le digo, los dones son diferentes. Bueno, entonces siéntese en su lugar, guarde la palabra y espérese que le hable a su esposo. Ay, mire, yo me ponía furiosa, pero realmente yo creo que era el Señor tratando conmigo también. Pero a lo que quiero llegar es que cuando el Señor me daba una palabra, yo le decía, Señor, no voy a ir, porque aquí me sientan, esta iglesia es machista y es legalista, le decía, y aquí a las mujeres nos sientan, no nos dejan hablar, así que si tú quieres hablar, levanta a un hombre. Y mira, en el momento se levantaba un hombre y decía exactamente lo que el Señor me había dicho a mí. Pero ¿qué cree que pasó con tanto hacer eso? Dejé de oír la voz de Dios. ¿Para qué me iba a hablar si yo no le iba a obedecer? Por eso es que mucha gente dice, ¿por qué no lo oigo? Porque no lo obedeces. ¿Para qué te va a hablar si de todos modos vas a hacer lo que tú quieres, no lo que Él te dice? Así pasó un tiempo, hasta que llegó un momento donde ya no lo escuchaba, ya no lo sentía. Mire, empezó un vacío, una depresión espiritual. 3 años sentada en una silla, sin sentir su presencia. Mire, yo lloraba y lo buscaba para orar, y me costaba leer la Biblia. Y yo le decía, un día me tiré a llorar y le dije, mira, Señor, a mí ya no me importa si no vuelvo a profetizar, ya no me importa si yo no vuelvo a predicar, pero yo sin tu presencia no puedo vivir. Tu presencia es lo más importante en mi vida, porque eso es lo único que le da sentido a lo que yo hago. Y si tú no vas a estar, Señor, llévame, pero yo sin ti no puedo. Y entonces alguien me dijo que leyera Buenos Días Espíritu Santo, ¿verdad? Acababa de salir, así que imagínense de qué época le hablo, ¿verdad? Acababa de salir el libro y cuando yo empiezo a leer, ustedes, me puse furiosa, porque le dije, Señor, tú también sos machista, le dije. Porque lo que tú le has enseñado a ese hombre me lo has mostrado a mí, pero como yo soy mujer me callan y a él hasta un libro le permitiste escribir. Mire, yo peleando con Dios. Y después me dicen, ¿ya leíste La unción de Benny Hinn? Y fui a comprar el libro, ¿verdad? Y es donde cuenta la historia de Kathryn Kuhlman, cuando ella fallece y entonces le piden cumplía 1 año de haber partido con el Señor y le pidieron a Benny Hinn que por favor él fuera el que dirigiera un servicio en honor y a su memoria. Y entonces cuando él llega en la mañana, que ensayaron, que vieron los cantos que iban a tener, la palabra que iban a dar, le dice la secretaria de ella a Benny, mira Benny, esta noche es muy importante, así que te voy a pedir que por favor cuando llegues a tu casa no vayas a ir a orar, no vayas a ir a repasar tu tema, duérmete y descansa. Y dice que él dijo, wow, esto es lo más antibíblico y antiespiritual que yo he oído en mi vida. Sabe que esta noche es importante y quiere que vaya a dormirme. Pues él se fue a orar y se fue a leer la Biblia y se fue a hacer lo que él hacía. Y cuando él llega en la noche, le dice el del piano, ven y yo voy a cantar tal cosa y cuando yo la cante, tú sales y comienzas. Bueno, todo estaba muy claro y cuando él sale y abre la cortina, ustedes, estaba tan lleno y él nunca había predicado delante de tanta gente que se asustó y no podía salir. Y no sé cuántas veces el otro cantaba y cantaba y cantaba hasta que alguien lo empujó. Y cuando empujó dice que él solo le dijo, Señor, perdón, 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 por favor ayúdame, ¿verdad? Y gracias a Dios el Espíritu Santo lo ayudó y fue una noche gloriosa. Pero cuando terminó, la secretaria de Kathryn le dijo, Benny, no obedeciste.
Catherine siempre decía, no son tus oraciones, no es tu conocimiento, es tu sometimiento. Ven y aprende a someterte. Y cuando yo leo eso, ustedes, sentí un golpe en el corazón y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y le dije, Señor, eso es lo que a mí me pasó. No te obedecí porque no quería que me sentara. Y entonces entendí que estaba tratando el orgullo. 3 años para entender que si yo no obedezco a Dios, me destruyó, yo sola. Por eso tenemos que seguir la nube es Dios. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Cómo los guió Dios en el desierto a los israelitas en una nube. ¿Cómo va a regresar el Señor Jesucristo a la tierra? En una nube. La nube nos sigue guiando. La nube sigue cuidándonos. La nube sigue haciendo su obra. Por eso nosotros no podemos dejar de seguir la nube, que es la presencia del Señor. Y todo aquel que está hoy aquí, que se congrega en Llaves de Sión, quiero que sepan que en esta iglesia el Señor nos está llamando para ver la nube, para escuchar la voz del Señor y obedecerla. Eso es lo que Él quiere. Obediencia, no sacrificios. Porque si no vamos a obedecer a Dios, no esperemos respuestas, no esperemos milagros, no esperemos que Él haga las cosas, porque a veces nos dice qué hacer y no lo hacemos. Dios nos ama. Dios nos ama y envió a su Hijo Jesucristo, pero va a regresar y va a regresar pronto. Las señales, miren qué está haciendo el Señor, se activó su reloj y ya dentro de poco vamos a ver las 2 agujas juntas en las 12, porque Él viene a la medianoche. Eso es lo que dice la palabra en Mateo 25, cuando habla acerca de las vírgenes sensatas e insensatas, que el esposo vino a la medianoche. Y esa es la hora más oscura, cuando el problema está más fuerte, porque las 12 de la noche, las 0 horas, es la hora más oscura del día. Y cada vez estamos viendo lo que pasa. Así que tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, porque el Señor va a regresar. Y ese me mostró, es el mensaje que a mí me toca dar. A cada uno de los pastores les doy un mensaje, porque todos necesitamos oír todo. Pero necesitamos recordarnos que tenemos que estar listos, que tenemos que estar preparados. Y si no somos capaces de oír la voz de Dios, como vamos a oír la trompeta el día que suene para anunciar su venida. Él viene, mis amados, Él viene y lo estamos esperando. Y la iglesia y el Espíritu Santo dicen: ven, Señor Jesús, porque ese es el día de la paz. El Shabbat más grande que vamos a tener es el milenio. Imagínense 1000 años de paz. Eso es glorioso. Así que sigamos la nube, porque eso es lo que quiere el Señor. Y eso es lo que nos está pidiendo a nosotros en este 8º año. Es un nuevo Kairos para seguir la nube, para seguir a Dios, para escuchar su palabra y hacer su voluntad.